Advertencia. Esta historia incluye temas sensibles, pecado, culpa y remordimiento. No busca glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Este hombre llegó hasta el crimen. Era cirujano, respetado, exitoso, pero guardaba un secreto oscuro. Amaba a una mujer que eligió a su mejor amigo, y cuando ese amigo necesitó una cirugía, él fue quien operó. Tuvo el bisturí en la mano, el poder absoluto, y tomó su venganza en ese momento. Un corte milimétrico diferente, una ligadura mal hecha. Nadie lo notó, pero las consecuencias fueron devastadoras. Ese hombre nunca volvió a caminar, y el doctor vive sabiendo que él lo condenó a esa prisión. Fui sacerdote durante muchos años, 43, para ser exactos, y en ese tiempo escuché confesiones que jamás imaginé que existieran, secretos tan oscuros, tan retorcidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, esa es mi promesa ante Dios, pero cada palabra que comparto es real. Cada historia es una lección que no puedes ignorar, porque la venganza no discrimina, no elige sabios o ignorantes, buenos o malos. La venganza simplemente espera el momento perfecto, y cuando llega, cuando tienes el poder absoluto sobre quien te lastimó, ahí es donde se revela tu verdadera naturaleza. Ahí es donde descubres de qué estás hecho realmente. Esta es la historia de un hombre que descubrió que estaba hecho de oscuridad. Llegó a mi confesionario un sábado por la noche. Tarde, la iglesia estaba vacía, solo las velas proyectaban sombras en las paredes. Entró con pasos firmes, sin vacilación. Se arrodilló del otro lado de la celosía y respiró profundo. Padre Gabriel, comenzó, y su voz era tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba a punto de confesar. Soy médico, cirujano cardiovascular, uno de los mejores en mi campo. He salvado cientos de vidas, pero también destruí una, intencionalmente, y nadie lo sabe excepto yo. Y ahora a usted, le pedí que continuara, que este era un espacio sagrado donde podía compartir lo que pesaba en su alma. Necesito empezar desde el principio, me dijo, porque sin contexto, lo que hice parecerá simplemente la acción de un monstruo. Con contexto, tal vez siga pareciéndolo, pero al menos entenderá por qué. Y entonces comenzó a contar su historia. Me habló de su infancia. Creció en un pueblo pequeño, hijo único de padres trabajadores. Era brillante, todos lo decían, con un futuro prometedor por delante. Pero también era tímido, reservado, el tipo de niño que prefería los libros a los deportes. Y entonces lo conocí a él, me dijo. Tenía 7 años. Él era nuevo en el pueblo, todo lo que yo no era, extrovertido, atlético, carismático. Todos lo amaban instantáneamente. Y por alguna razón que nunca entendí completamente, él me eligió como su amigo, su mejor amigo. Me describió años de amistad. Eran inseparables. Uno el cerebro, el otro el corazón. Uno el planificador, el otro el ejecutor. Complementarios en todo. Crecimos juntos, continuó. Compartimos todo. Secretos, sueños, miedos. Era mi hermano en todo excepto en sangre. O eso creía yo. Llegaron a la universidad. Él eligió medicina, impulsado por un deseo genuino de ayudar a las personas. Su amigo eligió negocios, pero terminaron en la misma ciudad, en universidades cercanas. Y entonces la conocí a ella, me dijo, y su voz cambió. Se volvió más suave, más vulnerable. En mi 3er año de medicina, ella estudiaba enfermería. Era hermosa, sí, pero no era solo eso. Era inteligente, compasiva, graciosa. Veía el mundo de una manera que me fascinaba. Y por primera vez en mi vida, sentí que podía ser yo mismo con alguien que no fuera él. Me contó sobre meses de amistad, que lentamente se convirtió en algo más. Estudios juntos en la biblioteca, cafés compartidos, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Él estaba enamorado, profundamente, y creía que ella sentía lo mismo. Estaba reuniendo coraje para confesarle mis sentimientos, me dijo. Planeaba hacerlo en su cumpleaños. Había preparado todo, las palabras perfectas, un pequeño regalo. Estaba nervioso pero emocionado. Finalmente iba a arriesgarme, pero 2 días antes del cumpleaños de ella, su mejor amigo vino a visitarlo.
Era la primera vez que lo veía en meses. Habían estado ocupados con sus respectivas vidas universitarias. Lo llevé a conocer a mis nuevos amigos, me contó, y por supuesto, la incluí a ella, porque quería que los dos mundos de mi vida se conectaran. Mi mejor amigo y la mujer que amaba, quería que se conocieron, y lo que pasó después cambió todo. Vi cómo la miraba, me dijo con voz tensa, y vi cómo ella lo miraba a él. Era algo instantáneo, química pura, algo que nunca había tenido con ella, por más que habíamos pasado meses juntos, y en ese momento, supe que lo había perdido todo antes de haberlo tenido. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Su mejor amigo empezó a visitarlo más frecuentemente, siempre con excusas. Extrañaba la ciudad, decía, necesitaba un descanso de los negocios, pero él sabía la verdad, venía por ella, y yo los veía, me confesó, los veía enamorarse. Justo frente a mis ojos, ella empezó a cancelar nuestros estudios, él empezó a llegar sin avisar, y yo simplemente observaba, mientras la mujer que amaba se enamoraba de mi mejor amigo. Le pregunté por qué no les dijo nada, por qué no confesó sus sentimientos. Porque soy cobarde, padre, respondió con amargura, porque pensé que si me quedaba callado, tal vez pasaría, tal vez era solo un encaprichamiento, tal vez ella se daría cuenta de que él no era adecuado para ella. Fabriqué 1.000.000 de excusas para no enfrentar la realidad, pero la realidad se impuso. 3 meses después de conocerse, su amigo y ella eran pareja oficial, y él fue el primero en enterarse. Vino a pedirme permiso, me dijo con una risa sin humor, como si mi bendición importara. Me dijo, hermano, creo que me estoy enamorando de ella. ¿Está bien si la invito a salir formalmente? Y yo, el cobarde, le dije que por supuesto, que ella era perfecta para él, que tenía mi bendición. ¿Por qué?, le pregunté. Porque si le decía la verdad, que yo la amaba, que había planeado confesarme, habría arruinado su felicidad. Y él era mi hermano, mi mejor amigo. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Así que tragué mi dolor y sonreí mientras me rompía por dentro. Los siguientes años fueron tortura. Los veía juntos constantemente. Él terminó medicina, hizo su residencia, se especializó en cirugía cardiovascular. Su trabajo se convirtió en su escape. Si estaba operando, estudiando, trabajando, no tenía que pensar en ellos. Pero siempre estaban ahí, me dijo, en cada reunión familiar que compartíamos como hermanos, en cada celebración, cada Navidad, cada cumpleaños. Los veía tan felices juntos, y cada vez una parte de mí moría un poco más. Pasaron 5 años, él se había convertido en un cirujano exitoso, reconocido, respetado, pero vacío. Salió con otras mujeres, pero ninguna era ella, ninguna llenaba ese vacío, y entonces recibió la llamada. Era él, me contó, mi mejor amigo. Sonaba emocionado, me dijo que iba a proponerle matrimonio, que quería que yo fuera su padrino, que no podía imaginar ese día sin su hermano a su lado. ¿Y qué dijiste? Dije que sí, respondió. ¿Qué más podía decir? Que llevaba años amándola en silencio, que cada vez que los veía juntos sentía que me arrancaban el corazón. No, dije que sí, y fui el mejor padrino que pude ser. Asistió a la boda, dio un discurso sobre la amistad eterna y el amor verdadero, sonrió en todas las fotos, y murió un poco más por dentro. Esa noche, en mi departamento solo, tomé una decisión, me confesó. Decidí que tenía que dejarlos ir, que tenía que seguir adelante con mi vida, que este amor no correspondido me estaba destruyendo. Así que empecé a distanciarme, llamadas menos frecuentes, visitas menos seguidas, excusas sobre trabajo y obligaciones. Funcionó en cierta medida. El dolor se volvió sordo en lugar de agudo. Aprendió a vivir con ello como con una herida vieja que duele cuando llueve. Pasaron 10 años. Él tenía 37. Su carrera estaba en su punto máximo. Era jefe de cirugía cardiovascular en un hospital prestigioso. Había publicado papers, dado conferencias internacionales. Desde afuera, su vida era perfecta. Pero por dentro estaba vacío, me dijo. Había llenado mi vida con logros profesionales para compensar el vacío emocional, y funcionaba la mayoría de los días, hasta que recibí otra llamada. Era su amigo nuevamente, pero esta vez no sonaba emocionado, sonaba asustado.
Me dijo que había estado teniendo problemas cardíacos, me contó. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Había ido a varios doctores. Las pruebas mostraban un defecto congénito que se había deteriorado con el tiempo. Necesitaba cirugía, pronto, y me preguntó si yo podía hacerla. Momentos así nunca se olvidan. Le pregunté qué sintió en ese momento. Miedo, admitió. Miedo porque sabía lo que esa pregunta significaba. Significaba tener su vida literalmente en mis manos. Significaba tener el poder de salvarlo o no salvarlo. Y una parte oscura de mí, una parte que no sabía que existía, susurró. Esta es tu oportunidad. Trató de referirlo a otro cirujano. Argumentó que había conflicto de intereses, que operar a alguien tan cercano podía comprometer su juicio. Pero su amigo insistió. Me dijo, eres el mejor, lo sé, todo el mundo lo sabe, y eres mi hermano. No confiaría en nadie más con esto. Por favor, me relató, y ella también me llamó, me suplicó, me dijo que era el único en quien confiaban completamente, que por favor salvara a su esposo. Cedió. Programaron la cirugía para 2 semanas después. Esas 2 semanas fueron un infierno, me confesó. No dormía, no comía bien, oscilaba entre resolver hacer el mejor trabajo posible y otras cosas, pensamientos oscuros que nunca había tenido antes, fantasías sobre cómo sería si algo saliera mal, si él no sobreviviera, si ella quedara viuda, si yo finalmente tuviera mi oportunidad. Le pregunté si había hablado con alguien sobre estos pensamientos. ¿Con quién, padre? Decirle a un colega que estaba considerando sabotear una cirugía. Decirle a un terapeuta que quería que mi mejor amigo muriera. No, me quedé solo con esos pensamientos, y crecieron. Se alimentaron de mi soledad, mi resentimiento, mis años de dolor silencioso. Llegó el día de la cirugía. Él se preparó como siempre. Revisó los estudios. Planeó cada paso. Su equipo estaba listo, todo estaba en orden. La vi en la sala de espera antes de entrar al quirófano, me dijo. Estaba llorando, me abrazó y me dijo, sé que lo salvarás, confío en ti completamente. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí, o tal vez se arregló, no lo sé, pero tomé una decisión final. Entró al quirófano, su amigo ya estaba anestesiado, inconsciente, vulnerable. El equipo lo miraba con respeto. Confianza. Era el mejor, después de todo. Y entonces comenzamos, me relató con una voz extrañamente tranquila. La cirugía progresaba perfectamente, cada paso ejecutado con precisión. Mi equipo estaba impresionado. Comentaban sobre mi técnica, sobre lo bien que iba todo. Y yo sabía que ese era el momento. Si iba a hacerlo tenía que ser ahora. Si te preguntas si esto fue real, cada palabra que escuché lo fue. Me describió el momento con una claridad que me perturbó. Sabía exactamente dónde estaba el punto crítico, un área específica cerca de la médula espinal donde los nervios eran increíblemente sensibles. Es un área que normalmente evitamos completamente en este tipo de cirugía, me explicó con detalle clínico. No hay razón para tocarla, pero si la tocas y aplicas presión, si cortas demasiado cerca, las consecuencias pueden ser devastadoras. Parálisis permanente. ¿Y lo hiciste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo hice, confirmó. Fue tan sutil, mi mano se resbaló ligeramente. Nadie lo notó porque estaba en un ángulo que solo yo podía ver claramente. Hice un corte milimétrico más profundo de lo necesario. Apliqué presión en un nervio que no debía tocar. Duró segundos, y luego continué como si nada hubiera pasado. Su equipo no sospechó nada. La cirugía terminó siendo técnicamente exitosa. El problema cardíaco estaba reparado, pero había un problema. Cuando despertó horas después, me contó, no podía mover sus piernas. Pensamos que era temporal, efecto de la anestesia, tal vez, pero pasaron días, 1 semana, 2 semanas, y nada. Los estudios mostraron daño neurológico, daño que según todos los especialistas consultados, debió haber ocurrido durante la cirugía. Hubo investigaciones, revisiones del procedimiento, pero nadie encontró nada irregular. Era, según dictaminó el comité médico, una complicación extremadamente rara pero posible. Él era considerado inocente de cualquier negligencia. De hecho, me dijo con ironía amarga, me felicitaron por manejar una complicación inesperada tan profesionalmente.
por salvarle la vida, a pesar de las circunstancias difíciles. Recibí reconocimientos, mi reputación creció, y todo el tiempo, yo sabía la verdad. Su amigo quedó parapléjico, confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. Perdió su trabajo, cayó en depresión, su vida tal como la conocía había terminado. Y yo estuve ahí, me confesó. Fui el amigo devoto, el hermano leal. Visitaba regularmente, ofrecía apoyo emocional. Ayudaba financieramente cuando podía. Todos comentaban qué afortunado era de tener un amigo como yo. Incluso él me lo decía. Me agradecía por salvarlo, por estar ahí. Y cada agradecimiento era como un cuchillo en mi conciencia. Le pregunté por ella, por la mujer que había amado. Ella es increíble, dijo con admiración genuina. Se quedó con él, lo cuidó, adaptó su vida a la nueva realidad. Su amor por él nunca vaciló, y verla tan dedicada a él, viéndola amarlo tanto, me hizo odiarme aún más, porque me di cuenta de que incluso si él hubiera muerto, incluso si ella hubiera quedado viuda, nunca me habría elegido. Su amor por él era demasiado profundo. Yo nunca habría sido más que el amigo que la consoló. Entonces toda su venganza había sido inútil. No ganó nada. Peor que inútil, corrigió. Porque no solo arruiné su vida, arruiné la de ella también. Ella tuvo que dejar su carrera para cuidarlo a tiempo completo. Tuvieron que vender su casa para pagar modificaciones y equipamiento médico. Los planes que tenían, los sueños que compartían, todo destruido. Y fue mi culpa. No la de un Dios cruel, no de la mala suerte. Yo lo hice. Tal vez tú también has sentido ese deseo de venganza que consume todo. Le pregunté por qué decidió confesarse ahora, después de 15 años. Porque me estoy muriendo, padre, respondió simplemente. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores me dan 6 meses, tal vez menos, y la ironía no se me escapa. Yo, el gran cirujano que salvó tantas vidas, no puedo salvar la mía, y ahora, enfrentando mi propia muerte, tengo que enfrentar lo que hice. Le pregunté si había considerado decirles la verdad, confesarles antes de morir. Todos los días, admitió. Pero qué bien haría, destruiría los últimos pedazos de paz que han encontrado. Él me perdona por una complicación quirúrgica que cree que fue accidental. Si supiera la verdad, que su mejor amigo, su hermano, lo traicionó de la manera más vil imaginable, lo destruiría completamente. Y a ella también. Entonces cargarás con esto hasta tu muerte, observé. Así parece, respondió. Es mi castigo, no uno impuesto por la ley o la medicina, sino uno autoimpuesto. Cada día que vivo con este secreto es agonía. Cada vez que lo veo en esa silla, cada vez que ella me agradece por salvar su vida, cada vez que me llaman héroe, muero un poco más por dentro. Me habló de cómo había cambiado después de la cirugía. Se volvió más distante emocionalmente. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, dedicó su vida completamente a la medicina, como si pudiera compensar su pecado salvando tantas vidas como fuera posible. He operado a cientos de pacientes desde entonces, me dijo, y cada maldita vez, me aseguro de ser absolutamente perfecto, de no cometer ningún error, como si eso pudiera redimir lo que hice, pero no puede, nada puede. Le pregunté sobre su fe, si creía en Dios, en el perdón divino. Quiero creer, dijo, por eso estoy aquí, porque si hay un Dios, si hay alguna forma de redención, necesito encontrarla antes de morir, no por mí. Yo merezco el infierno, si existe, pero por ellos. Tal vez si confieso, si busco perdón, de alguna manera el universo será más amable con ellos después de que me vaya. Era una lógica retorcida, nacida de la desesperación, pero entendí el sentimiento. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido, si en el momento después de hacerlo, había sentido remordimiento. Inmediatamente, confesó. En el segundo después de aplicar esa presión, de hacer ese corte, supe que había cometido un error terrible. Quise revertirlo, pero no podías deshacer el daño a los nervios. El daño estaba hecho, y todo lo que pude hacer fue continuar la cirugía y rezar porque de alguna manera no fuera tan malo como temía. Pero lo fue. Fue exactamente tan malo como temía. Me describió las semanas después de la cirugía como las más oscuras de su vida. Consideró suicidarse. Escribió notas confesando todo, pero nunca las envió.
Me dije que tenía que vivir, me explicó, que el suicidio sería la salida fácil, que mi castigo debía ser vivir con lo que había hecho, enfrentarlo todos los días, así que destruí las notas y decidí cargar con esto solo. ¿Pero realmente has estado solo?, le pregunté. ¿O has estado torturándote a propósito, aislándote como parte de tu castigo autoimpuesto? Hubo un largo silencio. Tal vez, admitió finalmente, tal vez inconscientemente me he estado castigando, rechazando cualquier posibilidad de felicidad, porque siento que no la merezco, y probablemente no la merezco, pero el resultado es el mismo. He vivido una vida vacía, y ahora la estoy terminando igual de vacía. Le hablé sobre el perdón, sobre cómo Dios puede perdonar incluso los pecados más oscuros si hay verdadero arrepentimiento. «¿Pero cómo sé si mi arrepentimiento es genuino?», preguntó. «¿Cómo sé que no estoy simplemente asustado de la muerte, del juicio que pueda venir después? ¿Cómo sé que no estoy buscando absolución solo para sentirme mejor sobre morir?». Era una pregunta honesta, una que muchos enfrentan al final de sus vidas. El arrepentimiento genuino, le expliqué, no se trata solo de sentir culpa o miedo. Se trata de entender verdaderamente el daño causado, de desearlo genuinamente diferente, no porque haya consecuencias para ti, sino por el sufrimiento que causaste en otros, y por lo que me has contado, creo que entiendes ese sufrimiento profundamente. «Lo entiendo», dijo con voz quebrada. «Dios, ¿cómo lo entiendo? He pasado 15 años imaginando cada momento de dolor que causé, cada vez que él intenta hacer algo y no puede porque sus piernas no responden, cada vez que ella tiene que cargarlo, bañarlo, cuidarlo, cada sueño que tuvieron que abandonar, cada momento de frustración, de ira, de desesperación, todo eso vive en mi cabeza, reproduciéndose constantemente». Le pregunté si había algo más que quisiera confesar, algo que no hubiera compartido. «Hay una cosa», dijo después de dudar, «algo que hace esto aún peor, si es posible. Hace 5 años, me diagnosticaron depresión severa. Mi psiquiatra me prescribió medicación, y durante un tiempo, ayudó. Los pensamientos oscuros disminuyeron, la culpa era más manejable, pero entonces me di cuenta de algo terrible. Que no quería que fuera manejable», confesó, «que sentía que merecía sufrir, que tomar esa medicación era otra forma de evitar mi castigo. Así que dejé de tomarla, sin decirle a nadie, y volví a hundirme en la depresión. Pero esta vez, elegí estar ahí, elegí sufrir porque sentía que era lo que merecía. Era una forma de autoflagelación psicológica, un castigo autoimpuesto más insidioso que cualquier otra cosa. «¿Y ahora?», le pregunté, «con el cáncer, con la muerte acercándose, ¿todavía sientes que mereces sufrir?». «No lo sé», admitió. «Parte de mí siente que la muerte es un alivio, un escape del peso de este secreto, pero otra parte tiene miedo, miedo de lo que venga después, miedo del juicio, divino o de otro tipo, y una pequeña parte, una parte que apenas me atrevo a reconocer, tiene miedo de morir sin que alguien sepa la verdad completa, sin que alguien vea al verdadero yo, no al héroe que todos creen que soy. Por eso estás aquí», comprendí, «no solo para confesarte, sino para ser visto. Para que alguien conozca la verdad completa antes de que mueras». «Sí», susurró, «sí, es egoísta, lo sé, pero he vivido con esta máscara durante tanto tiempo, la máscara del gran doctor, del amigo leal, del héroe que salvó una vida, y estoy tan cansado de llevarla, tan cansado de mentir, aunque sea solo a una persona, aunque sea solo a un sacerdote en un confesionario, necesito que alguien sepa quién soy realmente». Le di espacio para llorar, porque eso es lo que hizo entonces. Lloró como probablemente no había llorado en 15 años. Lloró por su amigo, por la mujer que amaba, por las vidas que destruyó, pero también lloró por sí mismo, por el hombre que podría haber sido si hubiera elegido diferente. Cuando finalmente se calmó, le pregunté qué planeaba hacer con el tiempo que le quedaba. «Seguir visitándolos», dijo, «seguir siendo el amigo leal hasta el final, porque aunque mi amistad esté construida sobre una mentira terrible, mi afecto por ellos es genuino, siempre lo ha sido, y si puedo darles algo de consuelo en mis últimos meses, lo haré, es lo mínimo que puedo hacer». «¿Y la verdad?», pregunté. «¿Morirás con ella?». «Sí»,
respondió con firmeza. Algunos secretos son demasiado destructivos para compartirlos. Algunas verdades causan más daño que las mentiras, y esta es una de ellas. Él ha encontrado cierta paz con su situación. Ella ha encontrado una nueva normalidad. Decirles ahora solo reabriría heridas que han trabajado años en sanar. No puedo hacerles eso, no de nuevo. Era una elección con la que podía entender, aunque no estaba seguro de estar de acuerdo con ella. ¿Y tu paz?, le pregunté. ¿Cómo encontrarás paz antes de morir? No creo que la vaya a encontrar, padre, dijo honestamente. Creo que moriré exactamente como he vivido estos últimos 15 años, con culpa, con remordimiento, con el peso de lo que hice, pero al menos ahora alguien sabe, al menos ahora he confesado, y tal vez, solo tal vez, eso cuenta para algo en el gran esquema del universo. Le di la absolución según los ritos de la iglesia, pero ambos sabíamos que las palabras, por sagradas que fueran, no podían borrar lo que había hecho, no podían devolverle las piernas a su amigo, no podían devolver los años perdidos, no podían deshacer el daño. Gracias, padre, me dijo antes de levantarse. No sé si Dios me perdonará, no sé si merezco ser perdonado, pero necesitaba decirlo, necesitaba que alguien supiera. Se fue esa noche, y yo me quedé en el silencio del confesionario, procesando lo que había escuchado. Era una de las confesiones más perturbadoras de mi carrera, no porque fuera violenta o grotesca, sino porque era tan humana, tan comprensible en su oscuridad. No lo vi de nuevo durante 2 meses, pero luego apareció en misa un domingo. Se veía peor, más delgado, más pálido. El cáncer estaba avanzando rápidamente. Después de la misa se acercó a mí. Quería que supiera, me dijo, que he estado pensando en nuestra conversación, y he tomado una decisión. Le pregunté cuál. Voy a dejarles dinero, me explicó. Tengo ahorros considerables, sin familia, sin herederos, así que lo voy a dejar todo a ellos en mi testamento, para su cuidado médico, para su futuro. No compensará lo que hice, nada podría, pero es algo, es todo lo que puedo ofrecer. Era un gesto, aunque inadecuado para la magnitud de su crimen, pero era algo. También, continuó, he escrito una carta. Está sellada, con instrucciones de abrirse solo después de mi muerte. En ella, confieso todo, la verdad completa, pero les doy una elección. Pueden decidir si quieren creerla o no. Pueden decidir si quieren verla como la confesión delirante de un hombre moribundo, o como la verdad. Les doy esa elección, porque al menos es algo de control sobre la narrativa de sus propias vidas. Le pregunté si estaba seguro de eso, si no sería más cruel darles esa incertidumbre. Tal vez, admitió, pero he tomado demasiadas decisiones por ellos, he controlado demasiado de sus vidas sin su conocimiento. Esta vez, ellos decidirán si quieren conocer la verdad, o vivir con la versión más amable de los eventos. Es lo menos que puedo hacer. Era una lógica complicada, pero en cierta forma, tenía sentido. Les daba agencia de nuevo. Murió 3 meses después. Asistí a su funeral. Vi a su amigo en la silla de ruedas, a la mujer que había amado ahora con canas en su cabello, llorando por el hombre que creían que era su hermano leal. El eulogio lo pintaba como un héroe, un médico brillante, un amigo devoto, y yo, el único que conocía la verdad completa, me senté en silencio mientras construían un monumento sobre una mentira. Después del funeral, me acerqué a ellos, ofrecí mis condolencias. La mujer me abrazó y me dijo, gracias por estar aquí, padre. Él hablaba mucho de usted en sus últimos meses. Creo que usted le dio mucha paz. No supe qué responder a eso, porque la paz que busqué darle era mínima comparada con el tormento que él mismo se había impuesto. 2 semanas después, recibí una llamada. Era el amigo. Me preguntó si podía visitarlo. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Fui a su casa. Él me esperaba en la sala, en su silla de ruedas, con un sobre en sus manos. Lo reconocí inmediatamente. Era la carta. Padre Gabriel, me dijo, y su voz era extraña, controlada pero tensa. El abogado me entregó esto hace unos días. Es una carta de él, con instrucciones específicas de leerla solo después de su muerte. Y lo hice. La leí. Mi corazón se hundió. Le pregunté qué decía la carta. Dice cosas imposibles, respondió. Cosas que no puedo, que no quiero creer.
Dice que mi parálisis no fue un accidente, que él, mi mejor amigo, mi hermano, deliberadamente me causó este daño durante la cirugía, por venganza, porque amaba a mi esposa. Guardé silencio. No podía confirmar ni negar sin romper el sello de la confesión. ¿Es verdad, padre?, me preguntó directamente. Él vino a confesarse con usted, ¿verdad? Por eso lo mencionaba. Le confesó esto. No puedo romper el sello de la confesión, le dije suavemente. Pero puedo escucharte si necesitas hablar. Se quedó mirándome por un largo momento. Luego asintió, como si mi silencio fuera confirmación suficiente. He pasado 15 años creyendo que fue mala suerte, me dijo. Una complicación rara, un acto de Dios o del destino. Y encontré paz con eso. Construí una vida alrededor de esa narrativa. Pero ahora tengo que reconsiderar todo. Cada visita que me hizo, cada palabra de consuelo, cada lo siento que me dijo. Todo era mentira. Todo era culpa disfrazada de amistad. Le pregunté cómo se sentía. No lo sé, admitió. Debería estar furioso, debería estar destruido, pero principalmente me siento vacío, como si los últimos 15 años de mi vida hubieran sido una mentira, como si mi identidad completa estuviera construida sobre una falsa premisa. ¿Se lo dirás a tu esposa?, pregunté. Miró el sobre en sus manos, luego lentamente, deliberadamente, lo rompió en pedazos. No, dijo firmemente. Ella lo amaba como a un hermano. Su muerte ya la destrozó. ¿Para qué añadir esto? ¿Para qué envenenar sus recuerdos? Él está muerto. Nada cambiará eso. Nada cambiará mi situación. Así que elijo no decirle. Elijo dejar que mantenga sus recuerdos puros de él. Pero tú tendrás que vivir con el conocimiento, observé. Sí, asintió. Viviré sabiendo que mi mejor amigo me traicionó de la forma más profunda posible. Pero también viviré sabiendo que cargó con esa culpa durante 15 años, que se torturó por ello, que murió sin paz, y en cierta forma retorcida. Eso es justicia, no la justicia que habría querido, pero justicia al fin. Le pregunté si podía perdonarlo. No hoy, respondió honestamente. Tal vez no mañana, pero pregúntame dentro de un año, o este 10, tal vez con el tiempo, cuando el shock pase, pueda encontrar alguna forma de perdón, no por él, sino por mí mismo, para no cargar con el peso del odio además del peso de esta silla. Era una respuesta madura, sabia, más de lo que muchos habrían sido capaces. ¿Sabes qué es lo más extraño, padre?, me dijo mientras me preparaba para irme. Parte de mí siempre supo, no conscientemente, pero había algo en la forma en que me miraba después de la cirugía, algo en sus ojos, culpa demasiado profunda para una simple complicación médica. Pero elegí no verlo, elegí creer en la versión más amable, porque necesitaba creer que mi mejor amigo era bueno, que el mundo tenía sentido, y ahora tengo que aceptar que ninguna de esas cosas era verdad. Me fui de esa casa con el corazón pesado, porque sabía que había dos víctimas ahora, el hombre en la silla de ruedas y el hombre en la tumba, ambos destruidos por un momento de venganza. Por un acto irreversible ejecutado en segundos que reverberó por décadas. Pasaron meses, volví a ver al amigo ocasionalmente en misa. Siempre me saludaba cordialmente. Su esposa nunca supo. Él llevó ese secreto solo, como eligió hacerlo. Un día, casi un año después de la muerte del cirujano, el amigo vino a verme después de misa. Padre, me dijo, he estado pensando mucho sobre todo esto, sobre él, sobre lo que hizo. Y he llegado a una conclusión. Le pregunté cuál. Creo que lo perdono, me dijo. No porque lo que hizo esté bien, no porque esté justificado, sino porque cargar odio contra un hombre muerto es como beber veneno esperando que él sufra. Él ya sufrió. Durante 15 años, se torturó más de lo que yo podría haberlo torturado, y ahora está muerto. Aferrarme al odio solo me lastimaría a mí. Es una decisión muy madura, le dije sinceramente. No es madurez, corrigió, es supervivencia. He pasado 15 años lidiando con mi parálisis, aprendiendo a vivir con esta realidad, y ahora que sé la verdad, tengo una elección. Puedo dejar que eso me destruya nuevamente, o puedo elegir seguir adelante, elegir vivir la vida que me queda sin el peso del odio, y elijo lo segundo. Me contó algo más, algo que me sorprendió. También he decidido algo más, me dijo.
Voy a usar el dinero que me dejó para algo bueno. Voy a establecer una fundación para personas con parálisis, para ayudarles con los costos médicos, con adaptaciones, con terapia. Voy a convertir su error, su pecado, en algo que ayude a otros, no por él, por todas las personas que sufren como yo he sufrido. Era una forma poderosa de transformar el dolor en propósito, de tomar algo terrible y crear algo bueno de ello. ¿Y tu esposa? Le pregunté. Sigue sin saber, confirmó, y morirá sin saberlo, si puedo evitarlo. Ella merece paz, merece recordar a su amigo con cariño. No necesita cargar con el peso de su traición, ese peso es mío, y elijo cargarlo solo. Esta historia me enseñó algo profundo sobre la naturaleza de la venganza y el perdón. La venganza, por satisfactoria que pueda parecer en el momento, nunca trae paz, solo crea más sufrimiento, más dolor, más víctimas. El cirujano tomó su venganza, tuvo el poder absoluto sobre el hombre que le robó a la mujer que amaba, y usó ese poder para destruir, pero en el proceso se destruyó a sí mismo. Pasó 15 años viviendo en un infierno autoimpuesto, y murió sin paz. Su amigo, por otro lado, eligió el perdón, no un perdón fácil, sino uno trabajado, uno ganado a través de meses de reflexión, dolor y finalmente, elección consciente. Y ese perdón le trajo algo que la venganza nunca le trajo al cirujano, paz. No es una historia con un final feliz, no hay redención mágica, no hay momento en que todo se arregla, pero hay algo, hay la posibilidad de sanación, la posibilidad de elegir algo mejor que el odio. El cirujano nunca tuvo esa posibilidad, porque nunca se permitió soltarla. Se aferró a su venganza, luego a su culpa, luego a su autocastigo. Se negó a perdonarse a sí mismo, se negó a soltar el peso, y eso, más que cualquier juicio divino o terrenal, fue su verdadera condena. Les cuento esta historia, no para glorificar la venganza, sino para mostrar su verdadero costo, para demostrar que cuando lastimas a alguien, especialmente a alguien cercano a ti, especialmente de forma premeditada, no solo los lastimas a ellos, te lastimas a ti mismo de formas que no puedes imaginar. El cirujano pensó que su venganza le traería satisfacción, pensó que ver a su rival sufrir llenaría el vacío en su corazón, pero no lo hizo, solo creó más vacío, más oscuridad, más sufrimiento, y al final, la única persona que realmente sufrió durante 15 años completos fue él mismo. Su víctima encontró formas de adaptarse, encontró nueva normalidad, encontró propósito, encontró paz, eventualmente. Pero el perpetrador nunca encontró nada excepto tormento. Esa es la verdad sobre la venganza que nadie te dice. No es dulce, no es satisfactoria, es veneno. Y el primer cuerpo que envenena es el tuyo propio. He visto esta dinámica repetirse una y otra vez en mi tiempo como sacerdote. Personas que buscan venganza contra quienes los lastimaron, y en el proceso, se lastiman a sí mismos más profundamente de lo que jamás lastimaron a sus objetivos. Porque cargar odio es pesado, es agotador, consume tu energía, tu paz, tu capacidad de experimentar alegría, se convierte en tu identidad. Y cuando finalmente tomas esa venganza, cuando finalmente haces sufrir a quien te lastimó, descubres que no te sientes mejor, te sientes peor. Porque ahora no solo eres víctima, ahora también eres perpetrador. Y esa es una cruz mucho más pesada de cargar. El amigo en la silla de ruedas entendió esto. Entendió que aferrarse al odio solo lo lastimaría más, que el verdadero poder estaba en soltar, en perdonar, no porque el cirujano lo mereciera, sino porque él mismo merecía paz. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca hacer sufrir, la justicia busca restaurar el equilibrio, y el perdón busca liberar. El cirujano buscó venganza y se condenó a sí mismo a una vida de tormento. Su víctima buscó perdón y se liberó de cargar ese peso adicional. ¿Quién ganó realmente? ¿Quién tuvo una mejor vida en los últimos 15 años? La respuesta es obvia. Esta historia también habla sobre el poder, sobre cómo lo usamos. El cirujano tenía un poder inmenso, el poder de la vida y la muerte, el poder del conocimiento médico, el poder de la confianza que otros depositaban en él, y usó ese poder para hacer daño. Podría haberlo usado diferente, podría haber hecho su mejor trabajo
salvado a su amigo completamente, y luego simplemente alejarse para sanar su propio corazón roto. Podría haber elegido ser mejor persona que su dolor, pero no lo hizo. Eligió ser definido por su dolor, por su resentimiento, por su amor no correspondido, y esa elección arruinó no solo la vida de su víctima, sino su propia vida también. Todos tenemos poder, tal vez no el poder de vida o muerte de un cirujano, pero poder de todas formas, poder de palabras, poder de acciones, poder de elecciones, y cada día decidimos cómo usar ese poder. Lo usamos para sanar o para herir, para construir o para destruir, para elevar o para derribar. El cirujano eligió herir, destruir, derribar, y pagó el precio. Su víctima, irónicamente, eligió diferente. Después de ser herido de la manera más profunda, eligió no perpetuar ese ciclo. Eligió no usar su propio dolor como excusa para causar más dolor. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, define el carácter verdadero. Cuando miro esta historia en su totalidad, veo tragedia sobre tragedia. Un amor no correspondido que se volvió amargo. Una amistad destruida por celos. Una vida arruinada por venganza. Otra vida arruinada por culpa. Y en medio de todo, una mujer que amaba a ambos hombres de maneras diferentes y perdió a ambos a consecuencia de decisiones que ella nunca tomó. Ella es tal vez la víctima más grande aquí. Nunca supo que era el objeto de este conflicto. Nunca eligió estar en medio. Y sin embargo, su vida también fue alterada irrevocablemente. Perdió la movilidad de su esposo. Perdió años de la vida que habían planeado. Y eventualmente perdió al amigo que ella consideraba familia. Todo porque dos hombres no pudieron manejar sus emociones de manera madura. Es un recordatorio de que nuestras acciones raramente afectan solo a quienes intentamos afectar. Hay daño colateral, víctimas inocentes que nunca vieron venir el golpe. El cirujano probablemente nunca pensó en cómo su venganza afectaría a la mujer que amaba. Solo pensó en castigar al hombre que ella había elegido, pero al hacerlo, también la castigó a ella. Le robó la vida que había soñado, la cargó con años de cuidado intensivo, la privó de su compañero completamente capaz. ¿Y todo por qué? Porque ella eligió a alguien más, porque siguió su corazón hacia donde la llevaba, que no era hacia él. Es el colmo del egoísmo, el colmo de la arrogancia, creer que tienes derecho al amor de alguien, que si no puedes tenerlo nadie debería poder disfrutarlo completamente. Esta mentalidad de si no puedo tenerte nadie puede es uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, y lleva a algunas de las atrocidades más terribles que los humanos cometen contra otros humanos. El cirujano no mató a su rival, pero lo hizo algo que muchos considerarían peor. Le quitó su autonomía, su movilidad, su capacidad de vivir la vida como la había conocido. Es una forma de asesinato, matar a la persona que eran sin matar su cuerpo. Dejarlos atrapados en una existencia que no eligieron. Es crueldad en su forma más refinada, y el hecho de que lo hiciera desde una posición de confianza absoluta, lo hace aún peor. Su amigo confió en él con su vida, literalmente puso su vida en sus manos, y él traicionó esa confianza de la manera más fundamental posible. Esa es otra lección de esta historia, que el poder sin carácter es peligroso, que la habilidad sin ética es destructiva, que puedes ser brillante, talentoso, exitoso y aún así ser fundamentalmente corrupto en tu núcleo. El cirujano era, por todas las cuentas, un médico excepcional, salvó cientos de vidas, pero eso no lo hace un buen hombre, porque un buen hombre no habría hecho lo que él hizo, sin importar cuán herido se sintiera. Un buen hombre habría reconocido su dolor, lo habría procesado y habría seguido adelante. Habría encontrado otras formas de sanar, terapia, tiempo, distancia, nuevas relaciones. Hay 1000 formas saludables de lidiar con el corazón roto, pero él eligió la forma más destructiva posible, y pagó el precio, no en prisión, no en escándalo público, sino en el tribunal más implacable de todos, su propia conciencia. Viví 15 años en su propio infierno personal, y murió sin paz. Esa es la verdadera tragedia de esta historia, que nadie ganó, todos perdieron, y el sufrimiento causado por un momento de venganza reverberó a través de décadas, tocando vidas, alterando futuros, destruyendo posibilidades,
Y todo comenzó con un corazón roto que no fue sanado apropiadamente. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que te harán reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros y las consecuencias que nunca anticipamos.